Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Johnny Sanabria. En este momento voy a proceder con la sustentación de la actividad número uno. ¿Para qué sirve la ética? ¿Son la moral y la ética la misma cosa? ¿Cuál es la diferencia entre ética y moral? Ética y moral no son la misma cosa y ya vamos a ver por qué. La ética es mi modo de ver luego de haber visualizado los puntos de vista y bases de cada uno de los autores estudiados y basado un poco en la experiencia, podría decir que la ética nos sirve para formar un criterio propio de lo que está bien o mal, siempre teniendo en cuenta en qué momento mi bien o felicidad empieza a perturbar o afectar el de otro ser humano. Ahora, si bien ética y moral no son la misma cosa, pese a que se encuentran relacionadas, una es el estudio de la otra. Basado en el material de estudio y mis acercamientos con este tipo de temas, tanto en entornos educativos y sociales como profesionales, estoy de acuerdo con definir a la ética como el estudio del carácter, lo que por consiguiente nos lleva a estudiar el bien y el mal, tratar de definir cuál es el bien y cuál es el mal dentro de una sociedad. Por otro lado, considero que la moral es el conjunto de reglas que se aplican al ser humano para actuar en torno a esa misma sociedad. Como bien lo referencia Fernando Sabater, el objetivo de la ética es el mejoramiento de la vida humana, de las personas que viven en la sociedad. Por lo tanto, la ética incluye el respeto por los demás y el cuidado del medio ambiente. Con esto relacionas que, identificando bien el concepto o la definición de bien y mal, podré obrar de tal forma que no afecte a los demás y sí genere una mejora para con los demás dentro de una misma sociedad. Dando paso a la segunda pregunta, ¿enseñar un curso de ética es suficiente para cambiar las prácticas sociales? No considero que sea suficiente, sin embargo es de gran ayuda. En mi concepto todo depende del foco y la forma en la que el maestro imparta su cátedra. Si nos remontamos a los típicos ejemplos escueleros y a las definiciones de diccionario, no creo que se pueda generar un cambio a gran impacto. Por lo que para mí es fundamental dimensionar estos conceptos enfocados o dirigidos a los distintos contextos de las personas a las cuales se dirijan, ya que ejemplificando y haciendo este tipo de referencias justificadas basados en los exponentes de la ética, podríamos lograr que los humanos se direccionen hacia un sistema ético con el cual se sienta identificado. De esta forma no simplemente estaremos dando definiciones típicas o usuales que venimos viendo desde el colegio, sino simplemente tratando de ejemplificar, basados en el contexto de cada persona, cómo podríamos efectuar de mejor manera la ética y cómo podríamos impartir este tipo de conocimiento en los demás seres humanos. Ahora bien, vamos con el tercer punto de la actividad, en donde tenía que elegir dos sistemas éticos y expresarlos. El primero de ellos sería el estoicismo, en donde vemos como punto focal la idea de que todos los humanos deben vivir en profunda armonía con la naturaleza para alcanzar la felicidad, por lo que podemos ver como la capacidad de no dejarse perturbar por nada o frente a las adversidades, ya que así podremos lograr la tranquilidad del espíritu, que es el punto o es el objetivo de este sistema. El sistema fue desarrollado por el cristianismo. En consecuencia de esta ideología, vemos que repercute de forma negativa a la mentalidad, genera que las personas adopten esa resignación y ese fatalismo a la hora de expresarse o pensar, para aceptar las cosas como ven. Dado así el ejemplo, me muevo en un ambiente de call center. Conocí a una persona con la que trabajaba anteriormente. Esta persona era de otro equipo y se estaba estudiando filosofía al mismo tiempo que estaba trabajando pues, en el entorno del call center con nosotros. Y él adoptaba este sistema ético. Encuentro que él me decía, y ahora lo veo referenciado, que cumple en cabalidad con las características que podría tener este sistema ético. Cuando él hablaba con él, siempre tenía un tono que expresaba una tranquilidad inmensa, un modo zen, pese al estrés y al ambiente laboral, siempre estaba en una tranquilidad extrema. Adoptaba un dicho que las cosas siempre pasan por algo. Ahora logro referenciar la mentalidad resignada del mundo que está en medio del caos ético. Y también se expresaba de forma fatalista al pensar en el actuar de los demás, pero en medio de todo ayudaba en gran medida a sobrellevar los problemas y el estrés en ambos entornos, tanto educativo como laboral. Pese a que él tenía una idea muy acertada de lo que podría ser una buena ética laboral, que a menudo lo discutíamos dentro del entorno del call center, él era un poco fatalista al expresar que nadie iba a poder adoptar ese tipo de pensamientos. Más sin embargo, siempre trató de plantar como su semilla en cada una de las personas y cada vez que tú hablabas con él trataba como de dimensionarte a lo realmente ético y que la tranquilidad del espíritu siempre iba a reflejar una tranquilidad en tus acciones, lo que por consecuente iba a llevar a una buena acción frente a ti y frente a la sociedad. Ahora bien, el segundo sistema ético que elegí es la ética de la liberación. Es una corriente creada por el filósofo mexicano Enrique Dosso, la cual se define por ciertas situaciones de pobreza, opresión y alineación,
atentando contra la propia dignidad del hombre, el ser humano, de tal manera que no puedan ser autores de su propia historia. Esta realidad solo se vive en Latinoamérica y en países tercermundistas. En este sentido, busca alcanzar o recuperar la dignidad humana, en donde, como yo veo ejemplo, referencio los tiempos en donde este país se encontraba en paro nacional y se evidenció cómo la primera línea estaba soportando los abusos por parte de la justicia, con el fin de ser escuchados e incursionar hacia la dignidad como sociedad, que bajo un régimen político muy mal estructurado en su momento, se encontraban vulnerando derechos y la moral de no solo un ser humano, sino un conjunto de todos ellos establecidos bajo un mismo territorio nacional. Ahora bien, vamos con la cuarta pregunta y última. ¿Secuestrar personas y ponerlas a trabajar sin sueldo a la fuerza es moralmente aceptable? ¿Alguna vez fue moralmente aceptable? En algún momento de la historia, como la temporada de la esclavitud, se consideraba moralmente aceptable el hecho de esclavizar a la población afrodescendiente, por lo que los registros históricos nos muestran. Sin embargo, en la actualidad no considero que sea moralmente aceptado, puesto que ya se encuentran establecidas organizaciones de derechos humanos que nos generaron de algún modo la percepción acertada de que este acto va en contra de los seres humanos, por ende, en contra del objetivo de la ética y la moral. En la actualidad vemos muchos países que aún emplean este tipo de prácticas de esclavitud, que quizás no sea como la recordamos en muchos casos, a base de grilletes y látigos, pero sí transformadas en más tipos de esclavitud culturalmente aceptada en ciertos territorios. La vemos en forma de mano de obra barata en muchos territorios como la India, en donde en incontables ocasiones he visto contenido en redes sociales en donde hay niños atendiendo negocios o simplemente realizando trabajos forzosos, transportando mercancía. El hecho es de dar la visibilidad de esta problemática al mundo y dejar de lado los productos que sabes que emplean estos métodos podrían ayudarnos a mitigar este tipo de prácticas y ayudar poco a poco a que este tipo de acciones que aún se ven normal o se catalogan como culturalmente aceptadas dentro de alguna sociedad dejen de serlo, porque de algún u otro modo sí o sí siguen vulnerando los derechos humanos y por ende la ética y la moral de cada ser humano, independientemente del territorio o la cultura en la cual se encuentre.